Buenos días, mi nombre es Cintia Porras y en esta presentación le queremos mostrar la manera de optimizar los recursos financieros y materiales desde una perspectiva de localización y ruteo en las empresas. Todos conocemos que en nuestras empresas existen determinadas actividades desde el punto de vista logístico, tanto para repartir distintos tipos de recursos, tanto para utilizar los propios recursos dentro de las empresas, entre otros aspectos. En este tipo de situaciones entre los que tenemos que gestionar esta logística, existen un conjunto de inconvenientes, donde la mayoría, por supuesto, y especialmente en un país como el nuestro, están relacionados con la falta de recursos para abrir todos los centros. Es decir, nosotros queremos expandir la empresa, pero nos faltan recursos para poder colocar todas las sucursales, y además de eso tenemos que decidir dónde colocarlas. También tenemos ausencia de personal que trabaje en las instalaciones, déficit de recursos necesarios, a partir de que por supuesto conozcamos los recursos que realmente necesitamos. Y bueno, entre toda esta situación demanda mucho el poder utilizar la menor cantidad de recursos posible. Demanda saber de antelación cuánto realmente yo necesito para mi actividad. Para los que no necesite, o el presupuesto que yo pueda ahorrar y tomar para otra actividad que sí lo necesite más, pues resulta vital para las empresas. Entonces, bueno, a partir de esto podemos ver distintas situaciones en donde vamos a poder visualizar este tipo de problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que es una empresa que reparte a un conjunto de clientes. Dígase, por ejemplo, tu envío, dígase empresas que reparten mercancías, empresas que van repartiendo los alimentos en distintos almacenes, el tema de reparto de las vacunas por los policlínicos. O sea, tenemos muchos lugares, Correos de Cuba, por ejemplo. O sea, tenemos muchas empresas que actualmente hoy reparten recursos a clientes, reparten órdenes, reparten mercancías. Y entonces, en el momento de que yo tengo que repartir a este conjunto de clientes, bueno, pues yo tengo que invertir un determinado presupuesto en combustible. En ese combustible que van a utilizar los vehículos que van a repartir. Vamos a suponer que tengamos 100.000 pesos de presupuesto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿será suficiente los 100.000 pesos para poder repartirle a todos mis clientes? Bueno, puede que sí sea suficiente. Sin embargo, esto nos plantea una pequeña interrogante que nos da, que va hacia conocer cuánto necesitamos realmente, tal que entonces nosotros intentemos utilizar el mínimo de combustible posible, ¿sí? Y por supuesto ahorrarlo. Y entonces esto va hacia que para ello yo necesito saber en qué orden yo debo localizar los clientes, tal que la ruta tenga la menor distancia posible. Y por supuesto, al tener menor distancia, el vehículo recorrerá menos kilómetros, lo que implicará un menor gasto de combustible. Vamos a suponer que nosotros hayamos gastado 100.000 de presupuesto en el combustible, pero logramos ahorrar la mitad. Logramos ahorrar la mitad en un mes. Eso significa que en el siguiente mes yo puedo utilizar la reserva que me quedó ahorrada. Eso significa que en caso de emergencia yo tengo una reserva que puedo utilizar. Por lo tanto, constantemente optimizar el recurso, eso por supuesto que va a traer ganancias a la empresa. Vamos entonces a suponer que nos preguntamos si realmente se podrá ahorrar el combustible. Y tal vez sí se puede ahorrar combustible. Y entonces de esto nos daría que nosotros necesitamos saber ese orden de reparto, tal que se logre el máximo de combustible. También a partir de aquí nosotros incluso podemos conocer cuánto de presupuesto realmente necesitamos para el combustible de los clientes que a nosotros necesitamos repartir. Porque si de antemano sabemos que 100.000 de presupuesto sobra, ¿sí?, que nada más que nos hace falta para nuestros clientes la mitad del presupuesto, pues nosotros invertimos solamente la mitad y lo demás queda a invertir en otras actividades de la empresa en donde sea más necesario
invertir ese dinero, ¿sí? Entonces aquí mostramos un ejemplo claro de cómo se vería un mal orden de los clientes, unas malas rutas contra unas buenas rutas, donde vemos que en la no optimizada se ve perfectamente que cada color indica un vehículo. Cada color, todo lo que se ve amarillo, son un vehículo que tuvo que hacer todo ese recorrido. Entonces ven que están totalmente dispersos en todo el municipio, lo que implica que incluso hubo carros que se encontraron. Y que está claro que de la manera optimizada, que es como nosotros lo estamos proponiendo y como lo hemos logrado hacer, pues se ahorra muchísimo, porque se nota que cada una de las rutas, cada uno de los vehículos que están diferenciados por los colores, pues recorre un conjunto agrupado de clientes por cercanía, lo que implica que solamente va a recorrer esa zona. Y está claro de que aquí se ahorra, hemos estimado que se ahorra más de un 50% del combustible. Lo hemos estimado, que se ahorra más de un 50% del combustible utilizando esta propuesta. Y por supuesto, si ahorro combustible, ahorro dinero. Y el ahorrar dinero, pues esto es una clara ventaja para las empresas. Otro problema que puede tener una empresa. Primero, se deben ubicar un conjunto de cámaras. O sea, nos llegó ahora a nuestra empresa un conjunto de cámaras o antenas Wi-Fi. O sea, es muy parecido, ¿sí? Vinieron un conjunto de cámaras a nuestra empresa porque nos hacía falta, ¿no?, que vigilar la zona de la empresa para tener seguridad. Entonces nos llegaron 30 cámaras para todo el edificio. Las cámaras tienen unas características, un rango de visión, etcétera, que todo eso son datos importantes de esta situación. Entonces aquí nos planteamos, ¿serán suficientes las 30 cámaras para todo el edificio? Tal vez sí lo sean. Y bueno, por supuesto que por ello es que nosotros pedimos 30 cámaras. Pero entonces, a partir de saber en dónde tenemos que ubicar estas 30 cámaras, primero vamos a poder garantizar que todo el edificio esté, o que por lo menos la mayor cantidad de zonas estén vigiladas, eso a partir de nuestra solución. O vamos a poder saber si realmente necesitábamos 30 cámaras o nada más que nos hacía falta 20 por ejemplo. Entonces primero vamos a poder saber dónde poner esas 30 cámaras para que el edificio esté vigilado lo mejor posible. Y segundo, vamos a poder saber si serán necesarias realmente todas estas cámaras. Tal vez sí lo son, pero quizás si nosotros entonces ubicamos las cámaras y vemos que nada más que con 20 ya es suficiente para todo el edificio, pues se ahorra el presupuesto de esas 10 cámaras extra que no necesitábamos. ¿Sí? Entonces es hacia ahí va este enfoque que nosotros estamos proponiendo, y hacia estos problemas es hacia los que nosotros queremos apoyar a las empresas para que ahorremos todos los recursos posibles que estén en nuestras manos. Por supuesto, al yo saber que nada más que necesito 20 cámaras, pues no compro las otras 10 y ahí me ahorré el presupuesto de 10 cámaras, que lo puedo utilizar en otras actividades de la empresa donde sea más urgente tener presupuesto. Aquí entonces vemos un ejemplo en donde estamos ubicando un conjunto de cámaras en la ciudad, ¿sí? En donde entonces sería donde hace falta ubicar las cámaras para lograr que la mayor cantidad de clientes o de incidentes o de zonas, no importa, eso es irrelevante para nosotros, ese objetivo, pues que la mayor cantidad de objetivos que yo quiero vigilar pues estén vigilados. Y como mencioné anteriormente, esta es una aplicación muy parecida a la ubicación de antenas Wi-Fi, donde entonces podemos ver que nosotros podemos pensar en ubicar un conjunto de antenas en la ciudad. O sea, dónde tengo que poner la antena Wi-Fi, o dónde tengo que poner el parque Wi-Fi, o dónde debo poner el repetidor, para que la mayor cantidad de usuarios tenga acceso a internet.
o saber cuántas Wi-Fi yo necesito para cubrir una determinada zona. Igual se puede ver si queremos ubicarlas dentro de un edificio, donde entonces vemos, por ejemplo es el plano de la Facultad de Informática, donde vemos entonces en dónde es que tienen que estar las antenas para que la mayor cantidad de personal del edificio tenga acceso a internet por Wi-Fi. Entonces sería en ese sentido. E incluso nosotros lo vimos desde el punto de vista que nosotros teníamos distintos lugares en donde solamente ahí se podía poner la antena, o sea, la antena no se puede poner en cualquier sitio. O sea, había lugares específicos donde se podía poner y habían puestos de trabajo en específico que nosotros queríamos cubrir, que eran en este caso los puntos rojos y puntos azules que se ven ahí. Y entonces, dentro de los propios edificios, nosotros dijimos y pudimos dar, pudimos ofrecer como salida en donde se han ubicado estas antenas, ¿sí? Estas 3 aplicaciones que he visto no han sido todavía aplicaciones, o sea, reales del problema. El de la ruta sí, ya se ha aplicado real. Todavía, pero se estima una muy buena solución, una muy buena alternativa para las empresas con el fin de poder saber cómo utilizar sus recursos. En este sentido, entonces, los servicios que nosotros ofrecemos como proyecto vienen dados hacia la modelación matemática del problema basado en los requisitos del cliente. Nosotros estudiamos al cliente, vemos cuáles son los requisitos, características de las antenas, de las cámaras, características de los clientes, cuáles son, o sea, todo, características de los vehículos, todas esas restricciones nosotros las tomamos y entonces hacemos la modelación matemática de la situación que ellos necesitan. Entonces obtenemos la solución a partir de un algoritmo a partir de los datos entonces que ellos nos proveen. Como tercer paso, digamos que realmente no es tanto el tercero, sino más bien el primero, nosotros ofrecemos un servicio de geocodificación de direcciones en texto plano en caso de ser necesario. Porque un requisito importante de estas soluciones es saber la ubicación geográfica en donde se encuentra o ya sea el cliente o ya sea el lugar donde voy a poner la cámara, etcétera. Entonces por eso es que nosotros necesitamos este servicio de geocodificación y por lo tanto lo tenemos y a veces necesitamos pasar por este proceso para poder resolver el problema. Y por último, análisis de rendimiento y factibilidad económica de la solución. Nosotros una vez que obtenemos la solución, hacemos un análisis del comportamiento de los algoritmos y también de la estimación económica que pudiera estar obteniendo la empresa con esta solución. Cuánto se está ahorrando, se estima, ¿sí? Si tenemos los datos reales de cuánto realmente ellos están utilizando actualmente, podemos entonces intentar compararlo con nuestra estimación para poder tener una salida un poco más certera. Nosotros ya hemos colaborado con otras empresas como son las de Tu Envío, Sinmatel, Mintran, CIMED, Gases Industriales y hasta ahora tenemos resultados bastante satisfactorios tanto desde el punto de vista del cliente como nosotros como proyecto. Y bueno, se ve que se ha podido avanzar en este sentido y hacia eso es hacia lo que queremos ir. Entonces nuestro proceso de contratación y aplicación de todas las propuestas empieza primero con un contrato a través de nuestra empresa Z, donde se define la duración del contrato, el pago, los requisitos y los derechos sobre la propiedad intelectual que se obtiene a partir del proyecto. Después entonces nosotros modelamos el problema como segundo paso, donde definimos los parámetros y variables y restricciones del problema. Después lo solucionamos, donde entonces definimos el algoritmo para obtener la solución. Esa solución consiste en la ruta que debe seguir el vehículo, en dónde debo ubicar la cámara, en dónde debo ubicar la antena Wi-Fi, qué orden de clientes debo recorrer, qué distancia voy a tener, se estima que se debe tener. Esa es la solución del problema. Y después entonces nosotros ofrecemos la implementación de un componente informático en donde este proceso ya queda automatizado como tal, en donde se tiene el modelo y se tiene el algoritmo. Y por supuesto que no lo incluye aquí también el proceso de geocodificación en caso quizás de ser
necesarios. Y por último, las pruebas funcionales, que miden el rendimiento, demuestran por supuesto que el componente es correcto, y además realizamos las estimaciones de ganancia y ahorro con respecto al consumo actual de la empresa. Entonces, las tecnologías que nosotros estamos utilizando actualmente, primero tenemos ya un componente informático base y un conjunto de bibliotecas que facilitan la aplicación de nuestra propuesta en las empresas, y además tenemos el servicio de la geocodificación de direcciones en caso de ser necesario. Y el flujo general para la incorporación, aquí no estoy incluyendo las actividades de las empresas porque estas son específicas, pero dentro la parte del proceso de la empresa donde se va a ubicar nuestro componente, ahí el proceso de incorporación sería este. Primero, geocodificar las direcciones si es necesario. Luego, introducir estos valores y obtener la solución. O sea, modelar el problema, darle los datos al problema y obtener su solución. Y después, entonces, exportar esta solución, ya sea en un fichero con un formato específico o en una base de datos en función de que sea necesario. Finalmente, entonces, los requisitos de uso que nosotros, demandamos para poder aplicar o sea, hay requisitos específicos por empresa, pero de manera general, primero que todos los datos estén en formato digital, que los datos deben contener las coordenadas geográficas o la dirección en texto plano, que en esta última se aplicaría el proceso de geocodificación, y que para un mejor resultado sería bueno, aunque es decisión de la empresa, darnos en consumo real de los recursos, para entonces nosotros compararlos con la estimación que nosotros estamos realizando. Y bueno, finalmente, los modelos de optimización primero pueden aportar ahorro de recursos a las empresas, que consideramos, y creo que es así, que es muy importante para la empresa actual ahorrar todo el recurso posible. Con antelación se puede estimar los recursos que se necesitan, o sea, si va a empezar un proceso de compra de un determinado recurso, nosotros pudiéramos ayudarlos a saber cuánto pueden necesitar. Ya si ya lo compraron, pues se los ubicamos y decimos y le podemos ayudar a decir cómo utilizarlos, ¿sí? Y por último, el proceso de contratación y aplicación es muy simple y rápido, como ya he explicado, que empieza desde la contratación hasta las pruebas, y después la introducción, el proceso que queda ya dentro de la empresa es el que expliqué, de geocodificar si es necesario, obtener la solución del problema y exportarlo. Entonces es simple, es rápido, y por eso es que hemos podido hasta ahora tener buenos resultados. Muchas gracias.